Vamos a empezar un poquito con la idea de las inecuaciones. Básicamente nosotros sabemos que una inecuación es una expresión que hay normalmente en cálculo diferencial es de una sola variable, ¿cierto? En este caso, pues nuestra variable de interés es la X. Esta es la variable de interés. Y utilizamos comparativamente, bueno, utilizamos realmente elementos comparativos. ¿Cuáles son esos elementos comparativos? Mayor que, menor que, mayor o igual que o menor o igual que. Siempre que tengamos implicado alguno de estos cuatro, pues básicamente estamos hablando de inecuaciones, ¿cierto? Entonces, voy a empezar con empecemos con una inecuación sencilla, ¿cierto? Como para empezar a ir revisando cómo debemos de abordar los problemas de inecuación. Entonces, hagamos un ejercicio sencillo, como para empezar. ¿Qué pasa? ¿Cómo debo analizar? Voy a poner aquí 5 sobre x más 2 es mayor o igual a 3. Supongamos esta inecuación sencilla. Bien. Ojo, hay un paso a paso para resolver inecuaciones, ¿sí? Hay un método para resolver inecuaciones. Siempre es como la misma receta. Es un paso a paso que es bueno irlo estableciendo, que me va a ayudar a mí a abordar desde la inecuación más sencilla hasta la inecuación más compleja. Lo primero que hay que aprender a saber y que hay que entender dentro de las inecuaciones es que solo existe un número comparativo. Ojo, solo existe un número comparativo, o al menos del que yo tengo certeza, o del que yo puedo hablar, si me determina comparaciones o no. Ese número es el número 0. El número 0 es el único término comparativo. Quiere decir que, ojo, si yo tengo cualquier cosa mayor que 0, va a representar un número positivo. Y si yo tengo cualquier cosa menor que 0, va a representar un número negativo, ¿cierto? Básicamente tenemos estas dos opciones. Que sea un elemento positivo, o sea, que sea mayor que 0, o negativo, que sea menor que 0. Por eso es que es el único elemento comparativo, porque el 0 está justo en el medio de nuestra recta numérica de números reales. Entonces, claro, evidentemente todos los valores que estén por encima del 0 pues son positivos, y todos los términos que estén por debajo, todos los términos que están por debajo del 0 en la recta son negativos. No puedo decir lo mismo de algún número o elemento que esté aquí ubicado o que esté aquí ubicado. Yo no puedo hablar de números que estén por fuera, perdón, que estén en estos intervalos negativos o positivos comparativamente. O sea, ¿cuándo puedo decir, por ejemplo, que A mayor que menos B es positivo? Pues tendríamos que establecerlo desde el 0 y no desde otro número cualquiera. Entonces, teniendo en cuenta que el único número comparativo que existe, o al menos que nos interesa a nosotros, es el 0, significa que yo en alguno de los dos lados de mi inecuación, sea en este lado o en este lado, debo de tener un 0. Bien, si eso es lo que debo de tener alguno de los dos lados, pues uno va a hacerlo, o al menos yo lo hago, desde el término que es más sencillo de utilizar. En este caso, el 3. Uno dice coloquialmente, hay que pasar el 3 al otro lado, ¿cierto? Y sigamos con eso, coloquialmente, vamos a pasar el otro 3. Quiere decir que si este 3 en el lado en el que está actualmente está positivo, al otro lado pasa a ser negativo.
Es decir, que entonces tenemos la expresión 5 sobre x más 2 menos 3 mayor o igual que 0. Ahora sí, ya tengo mi término comparativo. Como ya tengo mi término comparativo, no me queda más que ahora sí mirar qué hago en el otro lado. Y ahí es donde va el segundo paso. Entonces vamos a ir escribiendo aquí como nuestra receta. Vamos por aquí escribir receta. Primer paso, primer paso, dejar el número 0 en algún lado de la ecuación. Ya les expliqué por qué. Porque básicamente el número 0 es el término o el número comparativo que nosotros vamos a utilizar. Bien. Vamos con el segundo paso. Como segundo paso, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer unas operaciones matemáticas. Las operaciones matemáticas de tal forma que nos queden, o aquí, factores, y lo voy a poner en rojo, factores. O sea que el que no sabe factorizar, pues bueno, aquí va a practicar un poquito de algunas formas de factorizar, ¿cierto? Lo importante es que necesitamos que nuestros términos queden factores. ¿Y qué son factores? Básicamente son términos que se están multiplicando. Ahorita lo voy a profundizar un poquito más. Entonces, según este segundo paso de la receta, miremos acá. ¿Qué tenemos? Una suma de fracciones. Heterogénea, sí, porque los denominadores son diferentes, ¿cierto? Como los denominadores son diferentes, entonces hacemos lo que se llama básicamente suma de fracciones heterogéneas. ¿Cómo se hace? Les recuerdo rápidamente. Hay varias formas. En este caso, yo voy a usar la ley del gancho. Entonces, este por este, 5 por 1. Se pone el signo, en este caso menos. Ahora, el denominador de la primer término por el numerador del segundo. O sea, x más 2 por 3 sobre la multiplicación de los dos denominadores. O sea, x más 2 por 1. Ahí está. Ya hicimos la operación y esto es mayor o igual a 0. Vamos a resolverlo porque esto pues son multiplicaciones. Hay que multiplicar 5 por 1, eso es 5. Menos. Ojo acá, propiedad distributiva de la multiplicación. Es decir que 3 por x, 3x, menos por más, menos, 3 por 2, 6. Sobre x más 2 por 1, pues cualquier número multiplicado por 1 da ese mismo número. Mayor o igual a 0. Y lo único que me queda aquí en este caso es sumar 5 menos 6 menos 1. Quiere decir que esto es menos 3x menos 1 sobre x más 2 mayor o igual a 0. Listo. Ahora la pregunta es, ¿ya está totalmente factorizado? Sí. Es como si yo agrupara esto que está acá y esto que está acá. Y miren que esto imaginariamente está multiplicado por un 1 y esto por un 1, es decir que en el numerador ya hay factores. Y en el denominador también ya hay factores. Como ya hay factores, ya solo me queda ir al tercer paso. Y aquí el tercer paso es el que de pronto a veces confunde mucho. El tercer paso básicamente es, ojo, caracterizar los signos de las multiplicaciones y divisiones presentes. ¿Y cómo así que caracterizar los signos? Vamos a mirar. Se supone que a uno le enseñaban por allá en el colegio hace mucho tiempo. A uno le enseñaban una ley muy interesante que es conocida como la ley de los signos, ¿sí? ¿Qué dice la ley de los signos? La ley de los signos me establece
¿Cuál es el resultado final de una multiplicación o división de los signos presentes en esa operación? Le decían a 1, menos por más, y por aquí vamos a, decían a 1, hey. Le decían a 1, hey, menos por más, menos. Más por menos, menos. Más por más, más. Menos por menos, más. Pues bien, esto tan simple que está acá es la clave para poder resolver una inecuación. Esa es la clave que yo voy a utilizar para caracterizar mis operaciones, para caracterizar el término comparativo. ¿Cómo lo hago? Entonces vamos a revisar. Lo primero que tengo que hacer, voy a hacer como una especie de subpasos para que lo tengamos más claro. Voy a hacer una serie de subpasos aquí dentro del tercer término. Lo primero es, primera característica que hay que hacer es contar el número de factores. Entonces vamos a contar el número de factores. En nuestro ejercicio tenemos 1 y 2. Solo tenemos 2 factores. Ahora bien, lo segundo es preguntarnos, ¿sí? Preguntarnos globalmente, ¿qué signo final hay? Es decir, como tengo arriba un factor y abajo un factor, vamos a revisar cuál es el signo final. Y para ver el signo final, ¿dónde miro? Básicamente en el comparativo respecto a 0. Recordemos, cuando cualquier cosa que está en un lado es mayor que 0, estoy hablando que el resultado entonces va a dar un número positivo. Y cualquier cosa que esté comparativamente con el 0 y sea menor, será entonces un número negativo. En nuestro caso tenemos mayor o igual que. Significa que estamos hablando básicamente de que este resultado que está aquí, todo esto que está acá, tiene que ser un número de carácter positivo o 0, porque está pues el igual. Bien. ¿Cómo necesitamos entonces que esto sea positivo? Aquí es donde nos hacemos la pregunta. ¿Cuándo los 2 factores que están acá me va a dar un número positivo? Entonces tenemos 2 opciones. Que lo de arriba sea positivo y que lo de abajo sea positivo, porque más por más da positivo, o sea, más, o que el de arriba y el de abajo sean negativos, porque menos por menos también da más. La pregunta ustedes dirán, venga, ¿y entonces cuál signo debo de tomar? En realidad, cualquiera de esas 2 opciones. Entonces aquí, elegir. Entonces aquí, como subpaso, será elegir entonces, elegir básicamente la opción que más me convenga, ¿cierto? Entonces aquí voy a decir, bueno, ¿qué hago? Pues básicamente es elegir la opción que mejor me parezca. Entonces, en este caso, en nuestro caso, tenemos 2 opciones. Opción 1, que menos 3x menos 1 sea positivo y que x más 2 también sea positivo. Ojo, miren que en el denominador yo no pongo el igual. ¿Por qué? Porque recuerden que yo no puedo dividir por 0, es decir, que el denominador nunca puede ser 0.
¿Y cuál era la opción 2? Que dijimos que la opción 2 era que ambos términos, tanto el de arriba como el de abajo, fuesen negativos. ¿Eso cómo se escribe? Pues que menos 3x menos 1 sea menor o igual a 0 o que x más 2 sea menor que 0. Pasa igual, miren que yo no le pongo el igual al denominador porque recuerden que como el es un denominador, yo no puedo dividir por 0, por lo tanto el denominador no puede ser 0. Listo, Clepson, dale pues. Ok, bien, tenemos esas dos opciones. Entonces la pregunta es, ¿cuál elijo? La que mejor me parezca, con la que se sientan más cómodas y cómodos. Esto es un ejercicio donde solo hay dos factores, pero tranquilamente en un ejercicio de tipo parciales puede salir 3 factores, 4 factores. Entonces ahí van a tener varias opciones para jugar con ellos. ¿Ustedes cuál eligen? La que más les guste, la que más, la que más sencilla les parezca, ¿cierto? Yo voy a tomar, en este caso, la opción 1. Porque, pues, en mi caso, porque quiero tomar la opción 1. Bien. Significa entonces que voy a tomar, voy a decir que menos 3x menos 1 es mayor o igual a 0 y que x más 2 es mayor que 0. Bien. Ahora sí. Entonces, ¿qué sigue luego de hacer esta pequeña receta? ¿Dónde vamos? Vamos a ir al cuarto paso. Para el cuarto paso, vamos a hacer lo que se conoce como la ley del cementerio. ¿Verdad, chicas y chicos? Aquí voy a hacer una aclaración. Cada docente, cada profesor, cada persona que enseña esta parte tiene su propia forma de hacer la ley del cementerio o de encontrar el resultado final. Sí, yo, yo no iba, yo no voy pues digamos que en ese caso uno no debe entrar como en discusión. Ay, no, es que esta ley del cementerio es la que es y no las otras, no. Por eso, cada quien cuando estudie, pues puede hacer el método de ley del cementerio, el que más les guste. Yo, en mi caso, les voy a enseñar el que yo utilizo, el que yo, digamos, he visto que de pronto tiene mejores resultados. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace la ley del cementerio que yo planteo? Entonces, yo básicamente digo, bueno, lo primero hay que tengo que hacer una recta numérica. Y luego entonces voy a separar, voy a crear entonces una serie de cuadros. ¿Cuántos cuadros voy a utilizar? Pues se supone que voy a hacer la cantidad de cuadros que haya, la cantidad de factores que haya, los voy a hacer en cuadros más 1. Es decir, como tengo dos factores, pues voy a hacer 2 cuadros y el resultado que será un tercero. Siempre necesito uno más para poder mostrar el resultado de la operación. Bien, ya tengo los elementos básicos. Ahora, ¿qué sigue? Pues bien, como ya tengo los elementos básicos, lo que sigue entonces es poner cada una de las inecuaciones, mini inecuaciones planteadas o de las suposiciones que teníamos antes. Aquí tenemos que resolver esto para saber qué números vamos a utilizar. Aquí vamos a despejar x. Entonces simplemente es pasar el 2 al otro lado. Entonces me queda que x es mayor que menos 2. O sea que aquí x es mayor que menos 2. Si seguimos con ese mismo paso a paso, miren que aquí podríamos decir menos 3x es mayor o igual a 1. Ahora esto lo paso a dividir. Ojo, como es un número negativo, recordemos que siempre que yo pase, multiplique o divida por un número negativo, el sentido de la inecuación cambia. Entonces, como yo paso aquí x, entonces aquí me queda menos un tercio, ya no va a ser así, sino que va a cambiar. ¿Ok? Entonces aquí pongo ese resultado, x menor o igual a menos un tercio. Y ya tengo los términos que debo poner acá. En este caso debo poner menos 2 por acá y menos un tercio. Recuerden que se pone en orden dentro de la recta numérica, ¿cierto? Ya eso pues sabemos manejar la recta numérica, entonces no creo que haya complicaciones con eso. Bien, y ya simplemente es poner más y menos donde sea correcto.
Entonces, ojo, miren pues, la pregunta es, todo esto que está acá, ¿cuándo es positivo? Me dice, vea, cuando cualquier valor de X que sea menor o igual a menos un tercio, es decir, por debajo de menos un tercio, esa expresión entonces va a ser positiva. Ahora me pregunto lo mismo con la siguiente. ¿Cuándo X más 2 va a ser positivo? Pues básicamente cualquier valor de X que sea porque esté por encima de menos 2, que sea mayor que menos 2. Es decir, de menos 2 hacia arriba, positivo. Y entonces ustedes dirán, ¿y qué pasa con lo otro? Pues básicamente será negativo. Ya hice la ley del cementerio. Ahora, ¿qué me queda hacer? Multiplicación de signos. Más por menos, menos. Menos por más, menos. Y más por más es más. Ahora sí, una pregunta es, ¿cuándo esto que está acá es positivo? Pues en el resultado será en el intervalo que me dé positivo. Recordemos algo, siempre que se resuelvan inecuaciones, voy a obtener como solución un intervalo. Esa es una de las grandes diferencias entre una ecuación y una inecuación. Una inecuación me da valores puntuales. Una inecuación me da literalmente intervalos. Bien, entonces aquí obtuve un intervalo. ¿De dónde va ese intervalo? Pues miren acá. Va desde este inicio, que este inicio es menos 2, hasta este final de acá, que es menos un tercio. ¿Quién tiene el mayor igual? Menos un tercio. Menos este de acá, menos 2, ¿tiene mayor igual o menor igual? No, entonces se pone así. No se toma el valor. Y aquí tenemos la solución. La solución es, ¿cuándo esto que está acá es mayor o igual a 3? Básicamente en este intervalo. ¿Listo? Esto es entonces la forma en que se soluciona una inecuación. Pero hicimos una sencilla. Vamos a coger una más compleja y vamos a revisar si la receta que yo planteé sigue funcionando. ¿Sí? Entonces vamos a plantear una inecuación un poco más compleja. Vamos a ver. Vamos a hacer esta. A ver. Vamos a hacer aquí. Aquí el corno menos 9 sobre a ver, vamos a hacer esta. Aquí me estoy inventando un ejercicio. Y esto mayor, no, pongámoslo menor o igual. Menor o igual a, no sé, 6. Bien. Entonces, vamos con el paso a paso. Primero, primer elemento del paso a paso, dejar el número 0 en algún lado de la inecuación. Es decir, que hay que pasar ya sea toda esta expresión para la derecha o toda esta expresión para la izquierda. Yo siempre he dicho, uno elige la que sea más sencilla. En este caso es más fácil pues, ver un menos 6 que un menos todo este monstruo. Entonces pasamos el 6 al otro lado con signo negativo porque está positivo. Entonces me queda así. Sobre x al cuadrado menos 9 menos 6 es menor o igual a 0. Listo, ya tengo el 0. Ya apareció el 0. Bien, cumplí con el primer elemento de la receta. Segundo, dice, hay que hacer operaciones matemáticas de tal forma que nos queden factores. Entonces aquí, pues en este caso es muy similar al anterior. Básicamente tenemos aquí fracciones y resolvemos la fracción. Este por este, o sea que queda lo mismo. X a la 2 más 3x menos 4. Menos, ponemos el signo del medio, que está en el medio de la operación. Ahora el otro por el otro, 6 por x menos 9. O sea, este por esto, entonces me queda 6 por x al cuadrado menos 9. Todo dividido, x al cuadrado menos 9, pues porque este por este da eso mismo, ¿cierto? X por el cuadrado menos 9 por 1 da lo mismo. Menor o igual a 0. Listo.
Todavía no vemos factores porque arriba tenemos unas sumas y la no sé qué. Vamos a hacer la operación. Tenemos lo mismo, x al cuadrado más 3x menos 4, menos 6 por x al cuadrado, menos 6x al cuadrado. Menos por menos, más 6 por 9, entonces 6 por 9, 54. Sobre x al cuadrado menos 9, menor o igual a 0. Y operamos aquí. Aquí me queda menos 5x al cuadrado más 3x más 50 sobre x al cuadrado menos 9. Ahora bien, menor o igual a 0. Aquí la pregunta es, esto que está acá lo puedo convertir en factores. Entonces, ¿cómo es que yo miraba eso? Básicamente, nosotros para mirar si eso tiene factores o no tiene factores, pues tenemos varias formas. Como es función cuadrática, podemos hacer entonces lo que se llama la fórmula del bachiller. Cierto que esa es como la más simple, es la que de pronto hay que usarla en caso de yo no acordarme de ninguna forma de factorizar. O la otra es que plantea dos números que al multiplicarse den una cosa y que al sumarse den el del medio, no sé qué, ¿cierto? En este caso, como es de la forma ax al cuadrado más bx más c, entonces ahí es donde uno empieza como a complicarse. Bien, ¿yo qué propongo? Yo propongo, en este caso, pues chicas y chicos, si podemos aprovechar un poquito las herramientas que tenemos, pues si tenemos calculadora, usemos la calculadora. Bien, entonces voy a poner esto en modo normal y vamos a empezar así. Este emulador de calculadora es de las ultimitas calculadoras que sacó Casio, ¿cierto? Esa es la que vale como 70,000 pesos, si mal no estoy. La pueden pues como buscar en una papelería. Me parece que es una herramienta bastante importante para ustedes dentro de la carrera, ¿cierto? A pesar de que es sencilla, pues tiene bastantes funcionalidades, entonces yo digo que es bueno que la vayan adquiriendo con el tiempo. Entonces, ¿cómo se usa para resolver esto? Entonces les voy a enseñar. En la calculadora uno da modo, le va a aparecer un menú de esta forma. En el menú hay uno que dice EQN, esa EQN se refiere a equation. Entonces vamos a seleccionar el número 5, en este caso es equation. Me aparece opciones, me dice, hey, ¿qué necesitas? Mire, entonces el número 1, una cosa de forma lineal. Número 2, otra cosa aquí lineal, pero en 3 dimensiones. Número 3, un polinomio cuadrático. Número 4, un polinomio cúbico. Me pregunta entonces, ¿cuál necesitas? En este caso, como tenemos x al cuadrado, como mayor exponente, pues se supone que es cuadrática. Entonces yo le digo a él, hey, opción 3. Ahora él me pide que meta A, B y C. Entonces acá es muy importante recordar qué es A, qué es B y qué es C en una función cuadrática. Las funciones cuadráticas son de la forma ax al cuadrado más bx más c. Significa que el término A es el término que acompaña el x al cuadrado, el término B es el término que acompaña la x y el término C sería el número independiente. Entonces, en nuestro caso, ¿cuál sería el A? El A es menos 5. ¿Cuál sería el B? 3. ¿Y cuál sería el C? 50. Bien. Entonces, miren que él sí me da unos valores. Me dice, hey, vea, los valores son este 3.47 menos 2.87. Entonces, como me los dan así, como tan complejos, tan malucos, entonces yo lo que voy a hacer acá es resolverlo con la fórmula del bachiller para tenerlo de una forma más bonita. ¿Cómo es la fórmula del bachiller? La fórmula del bachiller dice que las soluciones entonces son menos b más o menos b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Bien, entonces significa que para las soluciones que tengo, menos b sería menos 3 más o menos la raíz cuadrada de 3 al cuadrado que es 9 menos 4 veces a que es menos 5 por c que es 50 sobre 2 veces a, o sea, sobre menos 10.
Entonces, x es menos 3, más o menos 9. Aquí menos por menos da más. 4 por 5, 20. 20 por 50. Sobre menos 10. X es igual a menos 3. Más o menos. La raíz de 9 más 20 por 50. 20 por 50 es 1000. ¿Cierto? 50 por 10, 500. 20 por 50, 1000. Sobre menos 10. Sobre menos 10. O sea que X es menos 3 más raíz de 1009. Sobre menos 10. ¿Sí? Y el otro entonces, este es X1. El X2 es menos 3 menos la raíz de 1009 sobre menos 10. Vamos a corroborar que esos números, que ese número sí sea el que teníamos ahí. Vamos a poner acá, menos 3 menos la raíz de 1009 sobre menos 10. Y efectivamente me da 3.47. Y si cambio acá simplemente este signo por un más, obtengo el otro término que estaba mostrándonos la solución. Es decir que aquí tenemos entonces las dos soluciones. Bien. Entonces aquí es donde ya se va a poner como maluco porque tenemos esas dos cosas. Para evitarnos escribir números tan feos, a partir de ahora este número lo vamos a llamar A y a este número lo vamos a llamar B. Listo. Ya sabemos que A vale como 3. O aproximadamente como 3.87 y que B vale aproximadamente menos 2.87. Ya lo vimos pues. Pero se van a llamar A y B. Bien. Entonces, ya como tenemos factorizado, entonces dice, bueno, vamos a factorizar acá. Entonces dice que la factorización sería X menos A, X menos B. Importantísimo tener muy en cuenta, siempre que yo escriba un factor, siempre va a ir con menos, ya de pronto va a cambiar, es por el signo que tenga este de acá. Pero siempre y cuando ese signo sea así, vamos a ponerle menos siempre. Sobre x al cuadrado menos 9, que lo puedo factorizar porque es una diferencia de cuadrados, recuerden, la diferencia de cuadrados se factoriza de esta manera. Entonces aquí raíz cuadrada de x al cuadrado, x, menos más raíz cuadrada de 9 da 3. Y esto es menor o igual a 0. Bien, ya tenemos acá. Ahora sí. ¿Qué decimos? Tenemos 4 factores. Vamos a mirar entonces la receta. La receta me dice aquí, hey, caracterizar los signos de las multiplicaciones y divisiones presentes. Primero, contar el número de factores. ¿Cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 factores. Preguntarnos globalmente qué signo final hay. ¿Qué signo final debe haber? ¿Qué signo final debe haber? Negativo, porque todo esto que está acá es menor o igual a 0. Quiere decir que todo eso es negativo. Listo. Todo eso es negativo. Bien. Entonces la pregunta es, vamos a seguir aquí. X menos A por X menos B por X menos 3 por X más 3 menor o igual a 0. Entonces la pregunta es, ¿yo de cuántas formas podría organizar los signos de cada uno de estos factores que al final, al multiplicar o dividir esos signos, obtenga un número negativo? Entonces ustedes pueden decir, vea, que este sea más, que este sea más, que este sea más y que este sea menos. ¿Por qué? Porque más por más, y más por menos, menos. Entonces, más por menos, como esto acá me da un número positivo más y esta multiplicación me da un número negativo, más sobre menos me da negativo. Otro podrá decir, hey, no,
hagamos mejor algo. Que este sea negativo y que este sea positivo. Entonces, más por menos ya me da menos, y más por más me da más, y menos sobre más me da menos. Otro dirá, no, ¿sabe qué? Yo voy a hacer mejor esta opción. Va a decir otro, no, ya sabe qué. Yo voy a hacer esta opción. Voy a hacer que los dos de arriba sean negativos, que este sea negativo y que este sea positivo. Entonces, miren que esta multiplicación me da positiva y esta negativa. Entonces, más sobre menos me da menos. Y sigo cumpliendo. Entonces, miren que vamos a tener muchas opciones. Miren que cuando tenemos más de dos factores, ya la cosa se complica. Tenemos varias opciones. La pregunta es, ¿cuál debo de elegir? La que ustedes quieran. Todas al final tienen que darles el mismo resultado siempre y cuando esté bien hecho. Entonces, en ese caso, no importa cuál cojan, cuál opción cojan. Lo que importa es que lo estén haciendo correctamente el análisis. Entonces, en este caso, ¿yo qué voy a suponer? Bueno, voy a decir ya, que estos dos sean positivos, que este sea positivo y que este sea negativo. ¿Y cómo así? Bueno, básicamente que x menos a sea mayor o igual a que 0, que x menos b sea mayor o igual que 0, que x menos 3 sea mayor que 0, recuerden que como está en el denominador no puede tener el igual, y que x más 3 sea menor que 0. Revisemos, más por más da más. Más por menos da menos, y más sobre menos negativo quiere decir que efectivamente estoy cumpliendo. Bien, ahora sí, como ya tengo eso, ya elegí la opción, vamos con el cuarto paso, ley del cementerio. La ley del cementerio, entonces lo que digo, planteo la recta. Listo. Luego de plantear la recta, ¿qué dice? Luego de plantear la recta, entonces, armo aquí las casillas. ¿Cuántas hago? Recuerden, tengo 4, entonces 1, 2, 3, 4, más 1, que es el resultado. Resuelvo cada inecuación. X mayor o igual a X mayor o igual a B. En este caso, X mayor que 3. Y en este caso, X menor que menos 3. Es muy fácil, es simplemente pasar con el signo contrario al otro lado. Entonces, aquí tenemos menos 3. Tenemos B. Recordemos que B es más o menos menos 2.87, entonces está por aquí. Por aquí está el número B. Tenemos A y tenemos el número 3. Y tenemos el número A, que el número A es 3.87. Vamos a corroborarlo en la calculadora. Vamos a corroborarlo. Que más o menos 3.87. A 3.47, perdón. Pero sigue siendo mayor que 3, o sea que está por encima. Entonces es 3.47. Entonces sigue estando por encima. Y luego entonces separo cada uno de los intervalos existentes con las líneas punteadas. Listo. Aquí tenemos aquí están todas las opciones que elegimos inicialmente y la solución x mayor o igual a A, x mayor o igual a B, x mayor que 3 y x menor que menos 3. Bien, entonces ahora empieza la pregunta. ¿Cuándo esto es positivo? Cuando las x estén por encima del valor A. Es decir, que es positivo acá y ya. Vamos con la siguiente pregunta. Cuando esto es positivo, pues es positivo básicamente cuando x sea mayor que ese número b, o sea que es positivo por encima de b. Ahí está. Cuando esta expresión es positiva, cuando x es mayor que 3, o sea, cuando x está por encima de 3. Aquí está. Y por último, ojo aquí,
aquí cambia la pregunta, porque ya tengo el negativo. Cuando esto es negativo, básicamente cuando la X esté por debajo del menos 3, es decir, acá es negativo. ¿Listo? Ahora llenamos los espacios con el signo contrario que falte. Aquí faltan negativos, negativo, negativo, negativo. En este caso es lo contrario, positivos. ¿Y qué es lo último de la línea del cementerio? Multiplicar signos. Entonces, menos por menos da más por menos da menos, y menos por menos da más. Siguiente intervalo. Menos por menos da más por menos da menos, y menos por más da menos. El que sigue, menos por más menos, por menos más, por más da más. El que sigue, menos por más menos, por más menos y por más menos. Menos. Y el otro pues se nota que es positivo. Ahora bien, la pregunta es ¿cuándo es negativo? Negativo, negativo. Pues básicamente, ¿en cuáles intervalos? En este intervalo y en este intervalo. Este primer intervalo, ¿de dónde a dónde es? Es desde menos 3, no se coge el menos 3, hasta B, se puede tomar el B. Y este es desde el 3 hasta... Y ahora bien, como son dos intervalos que están separados, utilizo el signo unión. Y ahí quiero decir que es este intervalo y este intervalo como solución. Ahí tengo la solución. ¿Cierto? Recuerden que cuánto valía B y cuánto valía A. Pues miren, B valía más o menos menos 2.87 y A valía más o menos 3.47. O sea que básicamente entre esos intervalos están los posibles valores de la X que hacen que esta expresión inicial, que esta expresión que tengo por acá, que esta expresión igual tenga sentido y se cumpla. Si se notan, si alcanzan a ver, siempre, siempre, siempre vamos a tener ese mismo tipo de ejercicios. Listo, chicas y chicos. Bueno, entonces vamos a plantear una pregunta, por ejemplo, de carácter analítico. Bueno, dos preguntitas para que vean que no siempre uno tiene que mecanizarse a la hora de resolver ejercicios, sino que realmente a veces hay que poner cuidado con lo que nos están preguntando y hacer análisis. Entonces, en ese caso, vamos a preguntarnos lo siguiente. Vamos a preguntarnos lo siguiente. Vamos a analizar qué pasa con este tipo de inecuación. Vamos a preguntarnos por esta inecuación. Y vamos a preguntarnos por esta. ¿Bien? Vamos a preguntarnos por estas. A ver qué pasa. Entonces, empecemos con la primera. La primera, tenemos esos términos que están ahí. En este caso ya está comparativamente al 0, entonces ya cumplimos la primera parte. ¿Cierto? Ya cumplimos pues la primera parte. Nos faltaría entonces revisar lo que sigue. Entonces, como dice la teoría, sencillo, recordemos, es simplemente factorizar. En este caso es factor común X. Tengo X más 1 mayor o igual a 0. En este caso, entonces tengo un producto, ¿sí o no?
Entonces vamos entonces aquí a plantear esto que está acá. Tenemos un producto, pero mire que se cumple igual. Cuando un producto de dos cosas me da un número positivo, pues tenemos dos opciones. Lo mismo de siempre. Cuando los dos son positivos o cuando los dos sean negativos. ¿Cuál opción cogen? La que les parezca más sencilla. Yo voy a coger la opción cuando x sea mayor o igual a 0 o cuando x sea mayor o igual o cuando, perdón, o cuando x más 1 sea mayor o igual a 0. En este caso, los dos positivos. Y se hace lo mismo. Ley del cementerio, recta numérica, se hacen dos factores, se pone el primero, se pone el segundo. Y aquí se resuelve. Simplemente es pasar. Tengo menos 1 y 0. Entonces aquí listo. Simplemente es. ¿Cuándo es positivo? Pues cuando x sea mayor que 0 ya es positivo de por sí. Esto es positivo cuando x esté por encima del menos 1. Y en el resto se pone negativo. Y se hace multiplicación. Menos por menos más. Esto menos por menos más. Más por más y menos por más menos. Entonces, cuando se cumple, entonces en este caso aquí se cumple. Aquí es donde empezamos a mirar. Como no hay un número por debajo, uno que dice que eso va desde menos infinito hasta este número menos 1. Y aquí va desde el 0 hasta el más infinito. Y uso la unión y ahí está la solución. Eso está simple. Pero a ver qué pasa, por ejemplo, con esto. Entonces uno dice, ¿es posible factorizarlo? Entonces aquí la primera pregunta es, ¿será que eso es factorizable? Si no se acuerdan si algo es factorizable o no es factorizable, en este caso cuando es cuadrático, entonces recurrimos a la fórmula del bachiller. Y la fórmula del bachiller tiene un elemento muy clave, que es el que me va a ayudar a entender si algo es factorizable o no. En este caso vamos a recordar aquí la fórmula. Aquí está la fórmula. Entonces, ¿dónde está la pieza clave para saber si algo es factorizable o no es factorizable en los reales? Está aquí, en la raíz. Se supone que como es una raíz cuadrada, todo lo que esté dentro de la raíz tiene que ser un número positivo para que exista. Si que comprobemos, vamos a coger raíz y pongamos raíz cuadrada de menos 5. Y me dice error. Básicamente es porque como no está definido en los reales una raíz cuadrada negativa, por eso es que me dice la calculadora error. De adentro tiene que ser o 0, porque raíz de 0 da 0, o un número positivo. O un número positivo. Bien. Ahí está la clave de si es algo factorizable o no. Eso que está acá adentro es lo que nosotros conocemos como el discriminante. Entonces, si el discriminante es mayor o igual a 0, es factorizable en los reales. Bien, y eso es lo único que necesitamos por el momento. Entonces aquí nos preguntamos rápidamente. A vale 1. B vale 0. ¿Cuál? ¿Por qué? Porque no hay X. Y C vale 5. Hagamos de una vez el discriminante rápidamente. 0 al cuadrado menos 4 por 1 por C, que es 5. De 0 al cuadrado es 0, menos 4 por 5 es 20. La pregunta es, ¿0 menos 20 es un número positivo? No, eso es un número negativo. Por lo tanto, esta expresión no es factorizable en los reales. Significa que hay que analizarla así. Y como hay que analizarla así, entonces uno empieza a llorar o a penar porque básicamente no está cumpliendo el paso a paso que yo había planteado inicialmente. Entonces uno dice, bueno, ¿y yo qué hago? Pues no se complica ya mucho, simplemente es preguntarnos o revisar, en este caso, por ejemplo, los signos. Recordemos la definición de una expresión cuadrática. ¿Qué pasa si yo dentro de la función cuadrática meto dos números positivos? Pues positivos, ¿cierto? Si yo meto, perdón, un número positivo, pues obtengo como resultado un número positivo. Pero ¿qué pasa si yo meto un número negativo en la expresión cuadrática?
¿Será que obtengo un número positivo o un número negativo? Pues en este caso, realmente va a ser positivo. Quiere decir que independientemente del valor de X, puede ser positivo o negativo. Si yo lo meto en una función cuadrática, siempre voy a obtener un número positivo. Entonces, esto que está aquí ya es positivo siempre. Y la pregunta es, ¿5 es un número positivo o negativo? Pues es un número positivo. Entonces, si yo sumo dos números positivos, ¿siempre me va a dar un número positivo? Sí. ¿Puedo coger aquí el menos 5.000? Sí, puedo coger el menos 5.000. Pero al elevarlo al cuadrado y a sumarle 5, me va a dar un número totalmente positivo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué conclusión puedo llegar? Ah, que la expresión x al cuadrado más 5 siempre es mayor o igual a 0. Sí, siempre. Significa que en todos los reales. Significa que x es cualquier valor real. X es cualquier valor real. Ahora vamos a preguntarnos entonces esta. Oiga, ¿y qué pasaría si yo tengo esta expresión? ¿Qué pasaría si yo sumo estos dos términos? Pues ya sabemos por definición que cualquier número que yo meta acá va a dar positivo. Y esto es positivo. Entonces, si yo sumo dos números positivos, ¿será posible obtener un número negativo? Pues desde los términos reales, desde la definición de los números reales, no. Significa que el x a la 2 más 1 menor que 0. ¿Cuál es la solución? El conjunto vacío. El conjunto vacío. La solución de esto es el conjunto vacío. Es decir, no existe un término de x que haga que esa expresión tenga sentido en los números reales. Bien, ahí entonces ya les he planteado básicamente una serie de ejercicios que de alguna u otra manera nos pueden a nosotros esclarecer muchísimas dudas. Teniendo en cuenta eso, yo voy a dejar como ejercicio de práctica para que lo analicen un poco. ¿Qué pasaría entonces con la expresión, por ejemplo, x a la 2 más 2x más 8? ¿Qué pasaría con esta expresión? Analizando y si nos damos cuenta, vamos a mirar que x a la 2 más x más 8, pues no va a ser factorizable. Esto no es factorizable en lo real, ¿cierto? ¿Cómo lo sé? Pues calculemos el discriminante rápidamente. A vale 1, b vale 2, c vale 8. Entonces, b al cuadrado menos 4ac. O sea que esto es 4 menos 4 por 1 por 8. ¿Cierto? Pues ahí está. Esto da 4 menos 8 por 4, que es 32. Y miren que esto es un número negativo y por lo tanto no es factorizable en los reales. Entonces, si no es factorizable en los reales y no puedo hacer el análisis inicial porque mire que pues yo nunca sé, o sea, yo sé que este número es positivo y pues este es positivo, pero este será siempre positivo o qué pasará con este para ver si se cumple o no se cumple. Entonces aquí, este que está acá lo dejo como ejercicio de análisis. Ejercicio de análisis. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo los puedo comparar? ¿Qué puedo saber de ello? Bien, es un ejercicio ahí que se los dejo como propuesta. Y si alguno ve de pronto la grabación de aquí a mañana, pues ya habrá algo que discutir el día de mañana en la próxima sesión de taller. Bien, siendo así entonces, vamos a hacer un último ejercicio. Pues porque como el día de hoy si hay dos chicos conectados, pero no me contestan, no me han contestado, ni me hablaron, ni nada. Supongo que están ausentes. Vamos a hacer entonces dos ejercicios para dejar como un poquito claro esta cosa. ¿Sí? Otro ejercicio de inecuaciones. Bueno, vamos entonces vamos a plantear entonces un ejercicio de inecuación.
Ya para terminar, pues como toda esta parte de la teoría. Bien, vamos entonces a plantear esta. Vamos a decir, ¿qué pasa? Entonces, por ejemplo, con la expresión 6x menos 2 menos igual que x menos 3 y por el otro lado es menor o igual que x más 3. Bueno, no, pongámoslo aquí. No sé, que x más 5. Vamos a plantear esto. Entonces, en este caso tenemos un problemita. Primero es una inecuación, ya no con un solo término, pues como de comparativo, sino que ya tenemos dos. Entonces, uno dice, uy, ¿yo qué hago aquí? Porque me dicen, bueno, yo las lineales yo las hacía hacer, pero yo cómo resuelvo esta porque tengo variables x en todas partes. Entonces, no nos complicamos la vida. Vamos a dividir el problema en dos partes. A esta la vamos a llamar la inecuación A y a esta otra la llamamos la inecuación B. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cruzar simplemente la solución de la inecuación A con la solución de la inecuación B y esa va a ser entonces la solución correcta. Va a ser esto, la intercepción de soluciones. Bien, entonces vamos a empezar con la inecuación A, es decir, x más 5 es menor o igual que 6 sobre x menos 2. Entonces lo mismo, vamos a poner a un solo lado el término 0, voy a pasar esto al otro lado, entonces, si yo paso esto al otro lado me queda 0, menor o igual que 6 sobre x menos 2, este más pasa como un menos, entonces aquí me queda x más 5. Bien, ahora, lo mismo, son fracciones, las sumo, las supero. 0 menor o igual a ¿qué? 6 por 1, 6, menos x más 5 por x menos 2 sobre x menos 2. 0 es menor o igual a 6. Menos, y ahora paréntesis, empezamos distributiva, x por x, x al cuadrado, x por menos 2x, 5 por x, 5x, más por menos, menos, y 5 por 2, 10. Ahí está. Sobre x menos 2. Y luego como 0 es menor o igual a 6 más por menos, menos. Menos, aquí, menos 2x más 5, esto da 3x. Y menos por más, menos 3x. Menos por menos da más 10. X menos 2. Y aquí entonces tenemos 0 es menor o igual a menos x al cuadrado menos 3x más 16 sobre x menos 2. Yo aquí voy a hacer un pequeño artilugio, voy a sacar un factor común menos. Es decir, que si saco factor común menos, aquí me queda. Saco este como factor común, entonces me queda x al cuadrado. Salió menos como factor común, me queda más 3x. Y salió factor común menos, entonces como multiplico signos, menos por menos me da más, entonces acá menos, ahí está. Entonces esta expresión. Y este menos que está acá lo voy a pasar. Esta expresión. Entonces tengo 0 menor o igual que menos x al cuadrado más 3x menos 16 sobre x menos 2. Y este menos que está multiplicando pasa a dividir. Entonces me cambia la inecuación. X al cuadrado más 3x menos 16 sobre x menos 2. Ahora sí. La pregunta es, ¿será lo que está arriba es factorizable? Entonces vamos a hacerlo. A ver. 5, 3, lo que les enseñé en la calculadora. A vale 1, B vale 3 y C vale menos 16. Y me dice, efectivamente, aquí está, que esto factorizado es 0 menor o igual que x. Uno me dice que es x menos, menos 3 más raíz de 73 sobre 2.
El otro es x menos 3 menos raíz de 73 sobre 2. Todo sobre x menos 2. Ahí está. ¿Cuántos factores tengo? 3 factores. 1, 2, 3. ¿Qué tiene que cumplirse? Básicamente. Ay, perdón, me equivoqué aquí con el sentido de la inecuación. Es hacia el otro lado. Aquí es menor o igual. Básicamente, ¿qué se tiene que cumplir? Que los productos y divisiones de estos signos me dé como resultado un número negativo. ¿Cómo lo hago? Pues entonces, ¿qué digo? Pues sencillo, no me complico. Ya digo que este sea positivo y el de abajo negativo. Entonces, miren que más por más da más. Sobre menos da menos y cumple. Quiere decir que x menos 3 más la raíz de 73 sobre 2 es mayor o igual a 0. Y que x menos 3 menos raíz de 73 sobre 2 también sea mayor o igual a 0. Y que x menos 2 sea menor que 0. Ley del cementerio. Ya sigue solo la ley del cementerio. Entonces, la ley del cementerio dice, ¿cuántos cubículos? 1, 2, 3 más 1, que es el resultado. Ahí están. Pongo el primer término acá, x menos 3 más raíz de 73 sobre 2. El otro x, bueno, mayor o igual a 0. X menos 3 menos raíz de 73 sobre 2 mayor o igual a 0. Y x menos 2 menor que 0. Despejo, o sea que esto que está restando pasa a sumar. Para que me queda que x tiene que ser mayor o igual a menos 3 más raíz de 73 sobre 2. Así que x tiene que ser mayor o igual a menos 3 menos raíz de 73 sobre 2. Y aquí despejo que x tiene que ser menor que 2. Entonces la pregunta es, ¿y cuánto es menos 3 más raíz de 73? 2.77. Y el otro menos 5.77. Entonces sería, aquí tengo menos 3 menos raíz de 73 sobre 2, que es menos 5.77. Por aquí tengo el 2 y por aquí tengo menos 3 más raíz de 73 sobre 2. Bien. Ahí tengo entonces, básicamente, los tres valores. Tiro las divisiones. Ahí está. Y resuelvo. Cuando esto es positivo, pues cuando la x es mayor que ese número, es decir, que es positivo por acá. Cuando esto es positivo, pues cuando la x sea mayor que ese otro número feo. Y cuando, ojo, la cambia aquí la pregunta. Cuando es negativo, es cuando x esté por debajo del 2. Y ya lleno los otros con los signos que faltan. Aquí faltan menos y aquí falta el más. Hago multiplicación de signos, menos por menos más y más por menos menos. Menos por más menos y menos por menos más. Menos por más menos y menos por más menos. Y en el otro pues va a dar más. La solución por el momento es que cuando esto es negativo, entonces va a ser, por el momento va desde menos infinito hasta menos 3 menos raíz de 73 sobre 2 tomando, unido a este caso, el 2 no se toma, 2 hasta menos 3 más raíz de 73 sobre 2. Esta es la solución parcial 1. Tengámosla ahí, recordémosla, no la descartemos. Vamos para la parte 2. O sea, esta es la parte 1. Vamos para la parte 2.
la parte B. Cojo entonces la parte B. ¿Cuál es la parte B? La parte B es 6, x menos 2 menor o igual que x menos 3. Lo mismo, vamos a pasar todo para un solo lado, ¿cierto? Recordemos que es muy importante dejar todos los términos en un solo lado para que aparezca el 0 como comparativo. Entonces queda 6 sobre x menos 2 menos x menos 3. Bien. Entonces aquí hacemos como la operación de fracciones, lo mismo de siempre, 6 por 1, 6 menos x menos 2 por x menos 3 sobre x por menos 2 por 1, o sea, x menos 2 menor o igual a 0. Y hacemos aquí las operaciones. Aquí es 6 menos, abro paréntesis, x por x, x al cuadrado, más por menos menos, 3x, menos 2x, ¿cierto? Y menos por menos más, 2 por 3, 6. Bien, tenemos entonces la expresión, tenemos esta expresión que está acá, todo eso sobre x menos 2, y esto es menor o igual a 0. Seguimos resolviendo. 6 menos por más menos x al cuadrado, menos por menos da más 3x, menos por menos, bueno, queda menos 5x, o sea que de una vez más 5x, para no complicarnos, y menos por más menos 6 sobre x menos 2 menor o igual a 0, se van los 6, entonces me queda la expresión, queda la siguiente expresión, me queda menos x al cuadrado más 5x sobre x menos 2 menor o igual a 0. Y podemos aquí entonces, por ejemplo, sacar un factor común x. Y me queda esto menos x más 5 sobre x menos 2 menor o igual a 0. Y voy a poner esto un poquito más bonito, o sea, organizarlo hacia el contrario. O sea que tengo que x 5 menos x menos 2. ¿Qué hice? Lo único que hice fue poner este acá y este acá, cambiarlos de posición. Menor o igual a 0. Bien, ya tengo entonces mis factores. Ahora, el resultado tiene que ser negativo. Entonces usted dirá, bueno, ¿y yo qué tomo para que eso sea negativo? Lo mismo de siempre. Pueden ser los dos positivos y el de abajo negativo, como ahorita. Yo voy a hacer ese. Usted, que no, que yo quiero los dos negativos, los dos de arriba negativos y el de abajo negativo. Bueno, o sea, los tres negativos. Bien, respetado. Cada quien decide cómo lo hace. Bien. Entonces yo voy a hacer eso. Quiere decir que yo voy a decir que x es mayor o igual a 0, que 5 menos x también es positivo y que x menos 2 es negativo. Teniendo en cuenta eso, les hago ley del cementerio. ¿Cuántos factores? 3. 1, 2, 3 y 4 con el resultado. Recta numérica. Y aquí, x mayor que 0, o sea que hay que poner el 0. El 0 aparece como problema. Entonces aquí, x mayor o igual a 0. Aquí aparece 5 menos x mayor o igual a 0, o sea que esta x pasa al otro lado. Entonces me queda que es 5. Hay otro término que es el 5, o sea que está aquí. Y x menos 2, o sea que x menor que 2. O sea que tenemos el 0, el 2 y el 5. Entonces ponemos el 2 acá, aquí ponemos el 0. Tenemos entonces estos tres términos. Y aplicamos la regla. X positivo, pues por encima, la X es positiva por encima del 0. Ok. Aquí, esto cuando es positivo, cuando la X esté por debajo, ojo, miren aquí esto. Miren que aquí ya la X no está en este lado, está en el otro lado. Quiere decir que X es menor que 5. O sea que por debajo del 5, la expresión es positiva. Y esto es, ojo, aquí recuerden lo que les dije, cambia la pregunta. ¿Cuándo es negativo? Cuando X está por debajo del 2. ¿Listo? Completamos las otras partes.
con los signos faltantes y hacemos multiplicaciones. Menos por más, menos, por menos, más por más, por menos, da menos. Aquí da más. Y más por menos, menos. Y menos por más da menos. Aquí entonces el resultado. Necesitamos que negativo. Cuando la solución entonces es negativa, entonces la solución va desde el 0 hasta el 2, sin tomar el 2, porque recuerden pues que está en el denominador, ¿cierto? Y desde el 5 hacia arriba hasta el más infinito. Bien, solución 2. Entonces, ya tenemos la solución 1. La solución 1 está aquí. La solución 1 es esta. Voy a copiarla. Esta es la solución 1. Solución 1. Y solución 2. Ahí están. Tengo mis dos soluciones. Listo. ¿Qué debo de hacer? Como acuérdense que es una mezcla de ambos, debo de interceptar. Entonces la pregunta es, ¿yo cómo intercepto soluciones? Pues ya establezco una recta numérica y pongo los intervalos y luego los intercepto. Para poder distinguir cada uno de los intervalos, ¿qué voy a hacer? Voy a designar los colorcitos. Este intervalo será de color azul. Este intervalo será de color naranja. Este intervalo será de color morado. Y este intervalo será de color, pongámosle rojo. Bien, vamos entonces a escribir los diferentes intervalos. Entonces lo primero es que menos 3 menos raíz de 73 me daba menos 5.77. O sea que ese número está por acá. Menos 3 menos raíz de 73 sobre 2. Luego, ¿qué número sigue así como grande? Luego sigue el 0. Luego está el 2. Luego está el otro término, que es 2.77. O sea que aquí está menos 3 más raíz de 73 sobre 2 y el 5. Ya tengo todos los términos críticos. Ahora vamos a empezar a hacer los diferentes intervalos. Empecemos con el azul. El azul dice que va desde menos infinito hasta menos 3. O sea que es este intervalo que está acá. Desde menos infinito hasta el término menos 3. Bien, vamos con el naranja. Dice que va desde el 2 hasta el menos 3, o sea, hasta acá. Intervalo naranja. Bien. Vamos con el morado. El morado dice que es desde 2, desde el 0 hasta el 2. Y el rojo me dice que es desde el 5 hacia arriba. La pregunta es entonces, si yo intercepto todos esos intervalos, ¿qué solución obtengo? Voy a parar un momentico, un minutito, para que lo mediten. Listo, chicos. Entonces aquí, la pregunta es, recordemos que intersección, aquí de pronto la pista es, para que tengan en cuenta, recuerden que si yo tengo dos conjuntos, ¿cierto? Ese es el conjunto A, ese es el conjunto B. La intersección entre A y B sería entonces esto que está acá. La pregunta es, si nosotros entonces planteamos aquí, si nosotros revisamos esto,
Miren que esto representa, este azul representa un conjunto. Ese morado representa otro conjunto. El naranja representa otro conjunto, ¿cierto? Y el rojo representa otro conjunto. Pregunta, ¿será que esos conjuntos están intersectando? Algunos dirán, sí, mira, todos tocan el 2. Estos dos tocan el 2. Pero aquí la pregunta es, recuerden que mire que teníamos el 2 así, en esta definición. Quiere decir que el 2 no puede tomarse. Y técnicamente el 2 sería el único valor existente en esta solución. Pero como no se puede tomar, entonces como no se puede tomar, entonces la intersección no existe. Es como si tuviéramos cada uno de los conjuntos por separados. ¿Cuál es la intersección de esos 4 conjuntos? Pues si nos fijamos, no se está tocando ninguno con el otro. Quiere decir entonces que este problema que les planteé acá está sin solución. No tiene solución. Bueno, es un ejercicio que de pronto uno dirá, qué triste que no da solución, pero mire que trajo muchas cosas a colación, ¿cierto? Para este tipo de problemas, donde yo no puedo despejar la X, ¿qué hago? Divido el problema en 2 partes y luego intersecto. Esa es la clave para hacer este tipo de ejercicios. Y se hace igual que el resto. Después de hacer esta separación, se hace lo mismo de siempre. Se pone el 0, se opera, se buscan factores, se mira el producto de los factores qué signo me da, tomo la opción más adecuada para mí o la que más me guste, hago cementerio y encuentro una solución. Siempre es ese mismo método, paso a paso. Bueno, chicas y chicos, espero pues como que con esta asesoría, pues de pronto les pueda quedar algunas cosas claras. Les deseo una feliz noche.